La familia Barclay de Texas había perdido a su hijo Nicholas. Eso en 1994. 3 años después recibieron la llamada de un joven que decía ser Nicholas. Los Barclay fueron a buscarlo, lo encontraron y estuvieron convencidos de que por fin habían dado con su hijo perdido. El problema es que el muchacho no se trataba de Nicholas Barclay, no, se trataba de un ciudadano francés llamado Frédéric Bourdin, uno de los impostores seriales más famosos de todos los tiempos. Esta es su historia. Es difícil de creer. Frédéric Bourdin es un impostor francés mejor conocido como el Camaleón y afirma que durante su vida ha asumido más de 500 identidades diferentes. Nació en 1974 y desde muy joven escapó de su casa. Aún en la adolescencia empezó a inventarse identidades falsas, sobre todo afirmaba ser huérfano. Eso no era verdad. Lo hacía porque, según sus propias palabras, quería llamar la atención. Y es que Frédéric había crecido en una casa con un padre ausente y una madre que no le hacía mucho caso. Las primeras identidades falsas de Frédéric eran ficticias y pasaba días enteros inventando historias acerca del pasado de sus personajes, practicando cada detalle para no ser descubierto. A mediados de los años 90, una de sus mentiras le provocó problemas con la ley en Francia, por lo que huyó del país. Pero eso no acabó con sus hábitos. En 1997, Frédéric Bourdin asumiría su identidad más famosa. Todo comenzó cuando se enteró del caso de la desaparición de Nicholas Barclay, un joven de Estados Unidos que aparentemente se esfumó sin dejar rastro. Pero lo extraño, apenas comenzaba. El 13 de junio de 1994, en San Antonio, Texas, Nicholas Barclay, de 13 años, fue visto por última vez. Su familia lo buscó por todas partes sin dar con rastro alguno, hasta que en 1997 recibieron una llamada proveniente de la ciudad de Linares, en España. De acuerdo con la policía de ese lugar, el joven era Nicholas Barclay. La familia le había puesto entonces punto final a su pesadilla. O eso parecía. Sin embargo, había muchas cosas raras en la historia de Nicholas. De acuerdo al joven, había sido secuestrado 3 años antes, en Texas, y obligado a prostituirse por un grupo criminal. La historia sonaba convincente, pero había un detalle bastante extraño. Nicholas Barclay era un joven de piel blanca y ojos azules. El Nicholas Barclay que había encontrado la policía española tenía piel morena, ojos cafés y hablaba inglés con un marcado acento francés. Sí, se trataba en realidad de Frédéric Bourdin, pero la pregunta era, ¿cómo pudo engañar a todos? Según algunos investigadores, para que los impostores tengan éxito, se necesita de personas que estén dispuestas a creerles. Sí, a creerles a pesar de que las evidencias digan lo contrario. En el caso de la familia Barclay, estuvieron dispuestos a pasar por alto las diferencias físicas entre su hijo y el impostor. Según el falso Nicholas Barclay, el cambio de color de su pelo y sus ojos fue producto de las drogas que le dio el grupo criminal que lo secuestró. Ellos, según él, habían borrado su memoria y lo habían obligado a olvidar el idioma inglés. Lo increíble es que no solo la familia Barclay se creyó la historia, también lo hicieron las autoridades españolas y estadounidenses, quienes le concedieron a Frédéric un pasaporte reconociéndolo como ciudadano norteamericano. Frédéric Bourdin entonces viajó con su nueva familia a Estados Unidos y vivió con ellos 5 meses. Hasta que, después de un reportaje de televisión que hicieron sobre el caso de Nicholas Barclay, un investigador privado empezó a sospechar acerca de su verdadera identidad. Finalmente, Frédéric fue desenmascarado y acusado de fraude, por lo que fue condenado a pasar 6 años en prisión. Después de salir de la cárcel, regresó a Europa, donde siguió haciéndose pasar por otras personas, incluyendo huérfanos y hasta un adolescente, a pesar de que en esa época ya tenía más de 30 años. Cuando fue descubierto, de nuevo, fue condenado a prisión.
Hoy, Frederick está casado, tiene 3 hijas y según sus propias palabras, ya no ha asumido identidades falsas, pues, por fin, encontró la persona que siempre quiso ser. Instagram.